pero hay alguien que sabe mucho más sobre este tema y sobre cómo se presentan estos informes y cuál deben ser o podrían ser sus características. Estamos con Laureano del Castillo, él es director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales CEPES y nos acompaña para poder entender bien este tema. Con Laureano nos hubiera encantado discutir el contenido del informe, eso era lo que todos los peruanos esperábamos escuchar, pero Laureano hemos escuchado no sé qué, una serie de vaguedades. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado? Porque tú perteneces a un campo especializado en el que están acostumbrados a, supongo, ver este tipo de eventos, ¿no es cierto? Peritajes que se hacen y que tienen que ser expuestos. Así es. ¿Cuál era la expectativa que tenían ustedes? Ya no hablemos de la población. Bueno, la que tenía toda la población, efectivamente. Esperamos durante los 40 días a que el informe se presentara y todos esperábamos que el informe concluyera. Es cierto, como mencionabas tú, el encargo a los peritos no fue, digan si con GABA o no va. Sus términos de referencia eran muy claros. Ellos tenían que revisar el estudio de impacto ambiental y ver qué mejoras atendiendo al campo de la mitigación se podían incluir o no. Y eso daba dos opciones, ¿no es cierto? O que los peritos dijeran con GABA tal cual está planteado, porque el estudio de impacto ambiental original es bueno, o que dijeran, miren, en realidad métanle más plata aquí, acá, allá, para amortiguar más el impacto. Incluso un estudio de impacto ambiental, a ver, Laureano, corrígeme, puede sugerir tanto inversión que al final no resulte rentable para una compañía hacer, por ejemplo, la inversión en un terreno determinado. Efectivamente, porque el estudio de impacto ambiental lo que hace, como indica su nombre, es un estudio que se enfoca en ver el impacto que va a tener esta actividad. Y para ponernos de acuerdo, no todas las actividades económicas requieren un estudio de impacto ambiental. Nuestra legislación la exige para aquellas que generan un daño significativo, una afectación significativa al ambiente. Entonces, el estudio de impacto ambiental lo que hace es detectar esas afectaciones y proponer una serie de medidas para, dependiendo del caso, mitigarlas, atenuarlas o eventualmente, si no es posible, simplemente compensarlas. Pero eso no es solamente una declaración, sino ya es un compromiso. Entonces, cuando la autoridad, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, apruebe el estudio de impacto ambiental, dice, ya, está bien, ustedes dicen, van a producir esta afectación y van a tomar estas medidas. Ese es su compromiso. Ahora, Yanacocha tenía un estudio de impacto ambiental aprobado. Así es. Con lo cual es ilegal obligarlos a asumir las recomendaciones de este nuevo peritaje. Sin embargo, creo que había una buena fe de la empresa. Ellos habían dicho, lo que diga este estudio nosotros lo acataremos, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que el proceso tiene una serie de aspectos, me refiero a este proceso concreto, que generaron efectivamente muchas dudas. Para empezar, el estudio de impacto ambiental no fue aprobado durante el presente gobierno, sino el anterior. Entonces generaban dudas sobre la seriedad del estudio. Y bueno, después del conflicto que vimos nosotros el año pasado, se llegó a esta fórmula, un peritaje. Hay que recordar que antes de este peritaje hubo una serie de indicaciones del propio Ministerio del Ambiente en la gestión del doctor Giesecke que generaron un gran conflicto político, pero que en realidad estaban haciéndose desde el mismo Ministerio del Ambiente, que esa debería ser además, creo, su función, Así es. ¿no es cierto? Las observaciones que probablemente, tal vez, se parezcan mucho a la de estos peritos, o tal vez no. Tal vez. Allí, digamos, entre líneas, lo que hemos podido entender de las respuestas y comentarios de los peritos es que el estudio de 260 páginas, que habrá que leer para ver exactamente qué consiste, tiene una serie de recomendaciones, algunas menores, según dijeron ellos, muy sencillas de cumplir, y algunas otras un poco más complicadas que incluso, lo dijeron, puede tomar algún tiempo. Esto me hace recordar el informe que ha preparado Robert Moran, un experto hidrogeólogo, que publicó su estudio sobre este estudio de impacto ambiental hace ya algunas semanas, y efectivamente decía que había una serie de vacíos, imprecisiones, falta de desarrollo de algunos aspectos que supondrían algunos estudios hidrogeológicos que podrían tomar algún tiempo. Espero que esa sea, en la afirmación que han hecho los peritos, que esa sea la línea, ¿no? Y que efectivamente el estudio que ellos presentan sugiera hacer esto. Y digo sugiera porque lo han dicho dos de los peritos, uno de ellos lo dijo con claridad y el otro lo repitió. La decisión va a corresponder finalmente al gobierno. Lo dijo Manuel Pulgar Vidal al final.
van a escuchar ahora en estos minutos, deben estar haciéndoles una exposición los peritos a los ministros, se van los peritos y será el gobierno el que estudiará y finalmente tomará una decisión respecto de Conga. De acuerdo, pero tú lo decías, esto no es un procedimiento que esté previamente establecido. Estamos aquí literalmente haciendo camino al andar. Haciendo camino al andar. Sin embargo, tratemos de entender, de meternos en la lógica del gobierno, lo que los llevaron a traer a estos peritos internacionales. Y yo entiendo que a mí lo que me parecía, y de hecho es lo que espero encontrar en el informe, provechoso de llamar a personas absolutamente independientes, que no han sido elegidas por la empresa ni han sido financiadas por la empresa, que yo creo lo que dijeron estos señores y además confío en que esta gente vive de su credibilidad y obviamente no va a mancharla a estas alturas de su carrera. Sin embargo, hay un tema que no tiene nada que ver con los peritos, que son personas competentes y son personas estudiosas, que tiene que ver con la comunicación. Cierto. Que el gobierno ha armado todo este tema, me parece de manera correcta, para infundir confianza, porque finalmente lo que se buscaba era infundir confianza. Esta presentación, coincide conmigo en que no ayuda mucho, porque ha generado más bien una incertidumbre y ha dejado en manos de los políticos una presentación que debió haber sido más técnica. Cierto, lo dijo Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, ¿no? Se trata de recuperar confianza en el Estado. Y lo que efectivamente esperábamos todos es que los peritos, en fin, en una hora, un poco más, hicieran una presentación de sus conclusiones. María, ¿no? Una cosa general, claro. Nadie pedía que entrara pues hasta el último detalle de las 260 páginas. El que quiere más, que vaya a leer el informe, pero mínimamente una presentación en la cual la población supiera qué dice el peritaje, el gobierno tomara luego la decisión, porque estamos hablando aquí de una decisión gubernamental al fin y al cabo, pero que todos supiéramos. Entonces lo que vamos a tener es que a las 5 de la tarde nuestro amigo Pulgar Vidal nos va a presentar lo que los peritos dicen. Y cuando se generen algunas dudas, por supuesto, los peritos ya no van a estar algo acá. Sabrá. Y bueno, ¿por qué han dicho esto? Bueno, pregúntenle al señor, váyanse a Portugal o a España a preguntarle, porque el ministro no va a saber. Además, hay, por ejemplo, acá un amigo tuitero me dice que el informe no es para conocedores y no para entrometidos, porque lo que estamos reclamando que por qué no lo han presentado. Yo puedo estar de acuerdo con él, pero fue el gobierno el que hizo de esta venida de los peritos un acto público, los presentó, los llevó, les puso prensa. Podrían haber hecho esto en privado y tomar su decisión en privado y no involucrar a toda la población, pero Cajamarca está reunida esperando desde hace días la presentación de un informe que hasta ahora no ve. Sí, ahí lo que hay que recordarle al amigo que el tema finalmente es un tema técnico, pero con implicancias sociales. Y estamos hablando, por último, del aprovechamiento de un recurso natural de todos los peruanos. Un recurso natural en cuya explotación, además, hay serias dudas respecto de la afectación a un porcentaje también de peruanos. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de técnicos. Si fuera una cuestión de técnicos, esto se pudo haber resuelto hace mucho tiempo. Los técnicos se ponen de acuerdo y se acabó. Pero aquí hay una afectación de un interés en una población que esté expectante respecto de un recurso ingente en el Perú que debe beneficiar a todos. Entonces creo que es legítimo y válido que todos los demás sepamos qué estaba ocurriendo como resultado de este peritaje y que podamos apoyar, de ser el caso, las conclusiones que ahí se den. Está claro que esto no se va a hacer vía referéndum, que la aprobación y la forma como se explote Conga no tiene que ver con lo que los peruanos quieren, ni siquiera los cajamarquinos, y que la decisión la toma el gobierno. Cierto. Sin embargo, todos podríamos haber oído las razones sobre las cuales el gobierno va a tomar su decisión. Ese era el objetivo de la presentación pública del informe. El tema es controvertido porque partimos efectivamente de que la última palabra la tiene en este caso el gobierno, y ni siquiera el gobierno regional o local, sino el gobierno nacional. Y llámese el presidente Ollantaytamala. Claro, nuestras normas sobre descentralización, en el caso de gran minería, así lo establecen. La competencia corresponde al gobierno nacional, es él el que decide. Pero, como decíamos hace un rato, hay tal interés, se ha generado tal expectativa, el mismo gobierno la ha generado, que era legítimo que esto pasara por lo que se llama la licencia social, que no es un papel, que no es un documento. La licencia social es finalmente la aceptación de la población del beneficio de una actividad, en este caso de la actividad minera. Yo creo, yo lo decía, lo he dicho, lo repetiré, yo creo en la honestidad, no creo que esto se trate de un proceso amarrado, que han llamado gente para que diga lo que al gobierno le conviene. Me parece jalado de los pelos, pero ¿cómo explicas esta situación? O sea, a tu criterio, ¿qué está pasando? Lo que de pronto hay en ese informe
no termina de convencer al gobierno, o de pronto han considerado que se iba a armar demasiado laberinto si se explicaba técnicamente lo que pasa. Han preferido darle una explicación más política que técnica, porque de pronto la información técnica resultaba demasiado cruda para lo que el gobierno necesita para tomar su decisión. Lo que hay que darnos cuenta es que el gobierno está en este caso en una situación bastante difícil. Complicadísimo. Está complicado realmente por el compromiso, en realidad, con lo que es la actividad minera y las empresas mineras, y el compromiso con la población. Así es. Y concretamente en Cajamarca, no de ahora, sino de hace varios años, hay una tensión muy grande y una polarización en la población respecto de la actividad minera. Unos que están a favor y otros que están totalmente en contra. Ahora, Laureano, eso en lugar de disculparlos, los pone en una responsabilidad muchísimo mayor. Así es, ¿no? Claro, claro. Entonces hay que mover, en este caso, dar pasos con extremo cuidado para no dar señales eventualmente equívocas de que se está a favor de uno u otro. Pero lo que es cierto es que la decisión que toma el gobierno sobre este caso va a afectar las inversiones mineras en adelante. Por lo que decíamos hace un rato, hemos roto voluntariamente el marco legal para ir a un proceso que no está contemplado en nuestra legislación. En nuestro caso está muy claro que alguien que quiere hacer inversión minera lo que presenta es una solicitud, que antes se llamaba un denuncio, y ese petitorio se analiza, se cumplen los requisitos y se da la concesión. Y luego hay que presentar el estudio de impacto ambiental. Aprobado el estudio, se sigue adelante. Entonces ya hemos tenido eso y ahora retrocedemos. Y todo es sui generis, toda esta parte justamente es un añadido que el gobierno, estoy segura que le ha dicho a Conga, si no lo hacemos de esta manera, a Yanacocha no va a salir nunca. Así es. Y lo han hecho justamente porque quieren no hacerlo a patadas. Eso me parece interesante, pero no sirve, pues, ¿no? Si no aprovechas el recurso, ¿no? Claro, si no se termina bien la jugada, efectivamente se puede dañar. Claro, todo como el juego. traer a Messi y hacerlo patear el arco contrario. Sí, más o menos, ¿no? O decirle, ¿sabes qué? Te hemos movido el arco, adivina por dónde está. A ver si ese es el gol. ¿Tú crees? Yo pienso también, los peritos, parte de su credibilidad tiene que ver con que no maquillen respuestas, ni te digo los españoles, ¿no? Probablemente exponerlos a la prensa hubiera generado algún tipo de respuesta compleja, pero de todas maneras eso tiene que verse desde el comienzo, ¿no? Claro, pero tampoco son niños, como ellos mismos decían, ¿no? Son la gente muy experimentada, con mucha experiencia, mucha cancha. Pero que su negocio no es defender Conga. No es defender Conga, pero sí defender su informe. Entonces han podido decir, miren, esto está basado en tal cosa, hay elementos técnicos que si quieren los explicamos, no lo van a entender, lo explicamos, pero esto es así por esta razón. Como decía hace un rato, entre líneas de lo que han dicho me parece percibir que hay recomendaciones que van a implicar, que van a implicar una revisión exhaustiva y eventualmente dejar sin efecto la aprobación de ese estudio de impacto ambiental para que se corrijan estos problemas y se tenga efectivamente un estudio de impacto ambiental que no solamente mida los impactos, sino también la mitigación, la remediación. Y el tema en juego aquí es el agua, porque ellos son expertos hidrogeólogos. Además es curioso, porque este argumento del agua no es un problema, no funciona cuando el presidente fue el que utilizó el tema del agua como un tema de campaña fundamental. Él lo volvió un problema, ¿no? Cuando él dijo el agua o el oro, estaba jugando a que los dos no pueden existir. Entonces, dar una marcha atrás no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Laureano, yo sé que esto es como jugar un poco al tarot, pero ¿cuál crees que sea la respuesta del gobierno? Más o menos intuyendo por dónde puede ir el informe del peritaje que se ha hecho. Difícil, porque efectivamente es como jugar el tarot, ¿no? A ver qué tenemos en esta carta. Yo creo que si el compromiso es publicar el informe tal cual, ¿no? Y estas pequeñas señales que hemos podido percibir en las palabras de los peritos indican la necesidad de hacer mayores estudios, pues la respuesta va a ser que se completen esos estudios y evaluaremos luego el estudio de impacto ambiental. Lo que le da aire al gobierno con respecto a Conga, o sea, no es ni un va ni un no va, es lo pateamos un poco para adelante. Así es, pero que sin duda va a tener efecto sobre otros estudios de impacto ambiental que estén en trámite. Porque, digamos, la varilla, la exigencia en cuanto a la calidad de los estudios de impacto ambiental en el tema del agua superficial y agua subterránea, que es lo que está aquí en discusión, entonces se eleva la varilla, la exigencia va a ser mayor y eventualmente va a implicar que algunos estudios tengan que completarlo, y como los mismos peritos lo dijeron, aquí hay observaciones y se tienen que levantar.
esa sería una excelente conclusión de todo este laberinto. Probablemente sería una de las mejores conclusiones que nos dejaría el conflicto Conca. Así es, y en todo caso como respuesta, yo sé que del lado de los sectores empresariales la respuesta va a ser: esto es inadmisible, aquí estamos en presencia de un acto administrativo firme que ya ha producido resultados, no se puede retroceder a revisar todos los estudios de impacto, no se puede poner exigencias mayores, pero creo que si las exigencias se cumplen de acuerdo a la ley, creo que todo el país gana. Estamos todos muy espantados por lo que ha ocurrido en Argentina. De hecho, el discurso de Cristina Fernández es como el siglo pasado, ¿no? Uno siente que está en los 80, no entiende nada. Pero hay una cosa que no podemos negar, ya sea porque el gobierno le expropia a Repsol, YPF, o porque la población de Cajamarca no quiere que vaya a Conga. Lo cierto es que la inversión privada, ya sea en un marco estatista o en uno liberal como el que tenemos nosotros, o sea, está igual de amarrada, la inversión privada puede tener igual de amarradas las manos si no se resuelve el tema, ¿no? No estamos muy distintos de lo que está pasando en Argentina para la empresa privada acá, si es que el gobierno no maneja bien la relación empresa privada-población. Sí, sí, pero tu reflexión me da pie a recordar e insistir en un tema que para nosotros los abogados es sustancial. No olvidemos que estamos hablando de el aprovechamiento de recursos naturales que pertenecen a toda la nación, todos los peruanos. Y en eso, como dice nuestra Constitución, el Estado es soberano, ¿no? Entonces aquí no hay exigencia de que, oye, mira, me estás malogrando mi inversión. No, si el Estado es soberano, tiene la capacidad de exigir el cumplimiento de sus normas. Y tenemos normas sobre esto bastante exigentes. El tema es que se cumplan. Que se cumplan, sobre todo porque eso es lo que va a permitir una relación viable entre la empresa y la población. Si la población siente que el Estado está del lado del bien común, ¿no? Que creo que es lo que no se siente todavía. Lo que no se siente. Y penosamente, no sé en estos tiempos, pero yo he sido testigo de excepción en reuniones, me refiero a Huancavelica, hace algunos años, entre comuneros y un funcionario de la Dirección de Energía y Minas que le decía: señores, ustedes no se pueden oponer a la minería. El objetivo de la empresa es desarrollar su provincia. Bueno, yo estaba invitado, no podía intervenir, pero provocaba decir: oiga, señor, no sea farsante, no incumpla su función. El objetivo de la empresa minera es hacer ganancia con la empresa. Que está muy bien, esa es su chamba. Está muy bien, ¿no? Es legal y es legítimo. Entonces no engañe usted que su objetivo es desarrollar. Si indirectamente lo hace, si por el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial contribuye a ello, enhorabuena. ¿Sabes lo que es más grave, Laura? ¿No? Que el objetivo en realidad del gobierno debería ser desarrollar la provincia. Y ese funcionario público lo que está haciendo es endilgándole esa responsabilidad a la empresa privada, y por eso es que se arrancan los laberintos entre la empresa privada y la población. Y ese es un reclamo muy legítimo de las empresas mineras. Ellos dicen: nosotros hemos cumplido con lo nuestro, pagamos los impuestos, ahí está el canon, le corresponde al Estado, gobierno nacional, regional y local, hacer las inversiones. No, la empresa minera no es el Estado. Entonces creo que eso también hay que... El Estado tiene que infundir confianza y reflejar transparencia en estos conflictos. Esto que hemos visto ahora al mediodía no ha conseguido ninguna de las dos cosas. A mi criterio ha empeorado la situación. Dicen que van a colgar el informe mañana. En realidad le decimos al Premier Valdés: para colgar un documento electrónico en internet solo se tiene que apretar una tecla. Lo podría hacer usted en los próximos 5 minutos y sería espectacular que ese informe estuviera colgado ahorita, para que a las 5 de la tarde, cuando salga el señor Pulgar Vidal, por lo menos se haya podido revisar lo que se haya podido revisar. Tanto secretismo con algo que tiene que ser absolutamente transparente no sirve. Laureano, siempre es un gusto hablar contigo. En realidad nos ayudas a entender esto que a veces se nos hace un mundo de complicado. Muchísimas gracias por estar acá.